Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el Instituto de Educación Superior Carrión y en esta oportunidad pues vamos a desarrollar la unidad didáctica de ofimática. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 9, lo que significa que estamos en la 9ª semana de clases. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo crear gráficos estadísticos en Microsoft Excel. Si bien es cierto, Excel es una herramienta que nos permite no solamente registrar datos, no solamente podemos usar Excel como una base de datos, sino que además podemos aplicar funciones, podemos aplicar fórmulas, podemos aplicar validaciones de datos, ya se ha explicado en la sesión anterior, cuando hablábamos de creación de listas desplegables o cuando tenemos en este caso que validar el ingreso de alguna nota. Otra de las opciones que tiene Excel es la posibilidad de poder crear gráficos estadísticos dentro de este programa. Sin más preámbulo, damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Como en toda actividad de aprendizaje, pues es importante formular algunas preguntas como parte de conocimientos previos, como parte de lo que viene a ser el tema del recojo de saberes previos, que es importante. Bien, para ello formulamos la siguiente pregunta. ¿Qué representa un gráfico estadístico en Microsoft Excel? A ver, alguien que quiera participar, que tenga la respuesta. Buenas noches. Bueno, a ver, mi opinión, ¿qué representa un gráfico estadístico? Bueno, un gráfico estadístico, como dice la pregunta, es donde yo voy a poder ver a través de un gráfico los números, los porcentajes de números de una encuesta que yo pueda realizar referente a algún tema. Bueno, en el caso de una botica o farmacia, otro establecimiento farmacéutico, puedo ver la rotación de los productos, los ingresos, los egresos, de acuerdo a mi tabla dinámica que yo pueda hacer, ¿no? Y de ahí de realizar un gráfico estadístico para ver los porcentajes, las cantidades de acuerdo de repente por semanas, por meses, hasta anuales, ¿no? Al sacar un reporte anual o mensual que me pueda pedir mi jefe directo, pues, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, ¿qué tipos de gráficos estadísticos conozco? Bueno, está el diagrama de barras, el diagrama de Pareto también, el histograma, y entre otros, pues, ¿no? Gráfico Ese sería mi... circular, gráfico de gráficos columnas. circulares, pues, gráfico de por áreas también, ¿no? Correcto, así es. Muy bien, Sí, mi estimada profesor. Bautista, muy amable por su intervención. Gracias, profesor. Gracias. Como comenta la compañera Bautista, efectivamente, un gráfico estadístico lo que hace es sintetiza la información. No es lo mismo que yo presente a mi jefe inmediato una tabla de datos con 100, 200, 300, 400, 1000 registros y le diga, toma, acá está la información. A que yo le muestre un gráfico donde yo pueda medir la tendencia de los datos, donde yo pueda ver la evolución de los valores numéricos, como menciona la compañera, e incluso poder mostrar valores porcentuales. De repente queremos saber cuál ha sido el número de atenciones que se han dado por especialidad dentro del centro de salud. Yo quiero saber el número de atenciones que se han realizado por área o por especialidad. O sea, en otras palabras, quiero saber cada área cuántas atenciones médicas ha realizado. O sea, cuántos pacientes ha atendido. En otras palabras. Obviamente, toda esa información tiene que ser extraída probablemente de las citas médicas, ¿no? Porque cada cita que se registra, ya sea en la clínica, en el hospital o en la posta médica, pues es información que va a ser luego importante para poder luego ser analizada. Los datos no solamente deben de ser registrados, sino deben de ser procesados y también graficados, ¿no? Crear un gráfico estadístico ayuda enormemente al proceso de toma de decisiones. Un usuario va a poder tomar mejores decisiones
al tener los datos, digamos, resumidos, agrupados a través de una gráfica. Es decir, en otras palabras, un gráfico estadístico sintetiza, digamos que hace el resumen de la información, permite hacer una síntesis con los datos, ¿no? Permite crear un agrupamiento con los datos. Pero no hay que olvidar también que el gráfico estadístico, al ser representado, este tiene un origen de datos, es decir, tiene un origen fuente, lo que vendría a ser pues un rango de celdas. Si yo tengo un registro de citas médicas de más o menos 200 registros, o sea, estoy hablando de 200 filas, probablemente que sean las atenciones, digamos, de todo el mes de marzo del 2023, ¿no? Que hemos registrado en Excel, y queremos toda esa información analizarla, pues lo debemos hacer a través de un gráfico estadístico. No basta con tener la tabla de datos. Que se pueden aplicar filtros, sí, correcto, pero un gráfico, digamos que va a permitir visualizar mejor la información, comprender mejor la información al verlo en un entorno visual, en un entorno va a ser, digamos, mucho más entendible y comprensible por parte del usuario. Y como comentó la compañera, pues hay diferentes tipos de gráficos que se pueden crear dentro de Excel. No todos los gráficos se pueden aplicar en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un gráfico de columnas, un gráfico de barras, podemos tener un gráfico circular, podemos tener histogramas, etcétera, etcétera. Entonces, el tipo de gráfico que nosotros utilicemos va a depender mucho de qué tipo de información es la que nosotros queremos representar, es la que nosotros queremos graficar. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido, pues es importante saber utilizar la herramienta de Excel para poder crear gráficos estadísticos acorde a la información que queremos nosotros simplificar a través de él. Profesor, una pregunta. ¿Un gráfico estadístico no es lo mismo que un gráfico dinámico? No, son dos cosas diferentes. Un gráfico dinámico parte de una tabla dinámica, que ya lo vamos a ver más adelante. Y un gráfico estadístico es estático. ¿Por qué digo que es estático? Porque en función al rango de celdas que yo haya seleccionado, en base a ese rango es que se va a mostrar la información. Si yo altero los valores de esa tabla de datos o de ese rango de celdas al cual estoy haciendo referencia dentro del gráfico, es que allí recién los valores podrían variar o se podrían modificar. Antes no, ¿ok? Cosa totalmente distinta o diferente con un gráfico dinámico. El gráfico dinámico siempre está amarrado, vinculado a una tabla dinámica. Si yo manipulo la estructura, cambio la estructura de la tabla dinámica, pues por ende el gráfico dinámico también se va a ver afectado, ¿ok? Es importante hacer esa aclaración. Bien, a continuación, jóvenes, vamos a visualizar el siguiente video que nos explica un poco respecto a cómo crear un gráfico estadístico desde cero. Atentos al video y luego comentamos. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad les voy a enseñar a actualizar de manera automática sus gráficos que ustedes crean en su hoja de cálculo Excel, ¿ok? Para el ejemplo, acá tenemos dos gráficos, un gráfico de columnas y un gráfico circular, ¿ok? Para que ustedes vean, yo voy a ingresar acá unos datos en la tabla de estos gráficos y se van a fijar ustedes mismos cómo esto se actualiza de manera automática, ¿ok? Veamos acá la primera columna que es meses y acá las ventas según los meses. Tenemos hasta agosto, ¿no? Si nosotros ponemos agosto, septiembre y ponemos por acá una suma, ¿no? Vamos a poner 5,000 y podemos observar que ya, bueno, 50,000, ¿no? Podemos observar que ya nuestro gráfico de columnas se ha actualizado de manera automática. Lo mismo sucede acá, ¿no? Tenemos septiembre que ocupa en la barra circular el 30%, ¿ok? Si nosotros eliminamos también datos, ocurre lo mismo. Esto nos tiene que actualizar
de manera automática. Fíjense, voy a eliminar y ya tenemos un gráfico más pequeño, no solamente con el mes de enero, febrero, marzo y abril. Y lo mismo nos acaba de suceder en el gráfico circular. Si nosotros también cambiamos, por ejemplo, un mes, voy a poner números con eses, y fíjense que también nos cambia, ¿no? Todo es de manera automática, así que no se muevan y aquí vamos con el ejemplo. Bien, ahora sí, comencemos con el ejemplo, ¿ok? Tenemos por acá al lado izquierdo nuestra tabla, es la misma tabla que teníamos anteriormente, pero ya está vacía, ¿ok? La manera tradicional o como todo el mundo crea un gráfico, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a insertar y luego de eso, bueno, seleccionamos en esta parte que podemos observar, más o menos en la parte media superior, todas las opciones para que nosotros podamos crear un gráfico, ¿no? Tenemos el gráfico en columna, tenemos en línea, y tenemos un gráfico circular, ¿no? Ustedes pueden elegir lo que ustedes quieran, ¿ok? En mi caso, yo voy a elegir el primer gráfico, que es de columnas en 2D, ¿está? Y se nos crea el rectángulo blanco, ¿no? En este caso, con fondo blanco. Simplemente hacemos un clic, nos vamos a la parte donde dice diseño, y acá nos aparece esta opción que dice seleccionar datos, ¿ok? Nosotros vamos a ingresar los datos acá, hacemos un clic, y acá en la parte izquierda que dice entradas de leyenda, recuerden que siempre va los números, ¿no? En este caso van a ir las ventas, ¿ok? Le damos un clic y acá el primer recuadro nos dice nombre de serie. Esto va a ser el encabezado, básicamente, ventas, ¿está? Y acá valores de serie, ¿no? Vamos a seleccionar todos nuestros datos que son las ventas en números, ¿no? Ahí está, ya lo tenemos y tenemos que hacer simplemente aceptar. Luego eso, en la parte derecha, podemos editar estos números y podemos poner los meses, ¿no? Lo vamos a editar y seleccionamos todos los meses. Ahí está, damos un clic nuevamente acá y aceptamos, ¿no? Esta es la manera convencional o la manera normal como nosotros creamos nuestros gráficos, ¿no? Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, acá le ponemos julio, agosto, ¿no? Y le ponemos un monto por acá, no sé, vamos a poner 50,000 otra vez, 1, 2, 3. Fíjense que esto no se nos carga, ¿no? Lo que tendríamos que volver a hacer es seleccionar esto y volver a rellenar los datos, ¿no? Que está por acá, la opción seleccionar datos y volver a hacer el mismo procedimiento, ¿ok? Esta es la manera incorrecta de crear un gráfico, ¿no? Antes de seleccionar el tipo de gráfico, tenemos que hacer lo siguiente, ¿ok? Voy a eliminar esto y en este caso, yo voy a seleccionar toda mi tabla, ¿ok? Selecciono toda mi tabla, así como lo estamos viendo, y nos vamos a la pestaña Insertar, que observamos por acá. Está Insertar, y más abajito encontramos la opción de tabla, ¿no? Acá está la opción de tabla. Estas son tablas Excel, ¿ok? Vamos a crear una tabla Excel, hacemos un clic, y acá tiene que estar activado, la tabla tiene encabezado, ¿no? Para que no nos detecte la primera fila, que es mes y ventas, como datos. Ahí está. No se olviden que esté activada esta opción y le damos en aceptar. ¿Ok? Una vez que esté en aceptar esto, ya tenemos prácticamente tabla dinámica. Bien, ahora sí, vamos a volver a repetir el mismo paso, que es ir a la pestaña insertar y seleccionar cualquier tipo de gráfico. Nuevamente yo voy a seleccionar el gráfico de columnas 2D y vamos a repetir el procedimiento. ¿Ok? Ahí está, hacemos un clic, vamos a diseño, no se olviden. Y acá nuevamente seleccionar datos, ¿ok? La parte izquierda siempre van los valores en números, ¿ok? Nos vamos a agregar. Y acá nombre de serie, ya sabemos que es venta. Nuevamente un clic acá, valores de serie, vamos a buscar todo esto, ¿ok? Hacemos un clic y aceptamos. Si queremos cambiar acá las leyendas del eje horizontal, no se olviden, lo podemos hacer acá en editar y seleccionamos todos los meses. Aceptamos y aceptamos. Como pueden observar, ya tenemos la misma tabla que teníamos hace un momento, ¿no? Pero con la diferencia que si nosotros agregamos, por ejemplo, agosto, septiembre y ponemos por acá, no sé, vamos a poner acá 10 pies, 1, 2, 3, ¿okay? Ahí está. Se observan que ya acaba de crear, ¿no? Así empleen cualquier tipo de gráfico, por ejemplo, nos vamos a insertar y nos vamos a ir a esta parte circular, ¿ok? También podemos modificar los datos, seleccionar datos, agregar. Estoy haciendo prácticamente lo mismo, simplemente para que ustedes se den cuenta. Esto era ventas, ¿ok? Acá me estoy confundiendo, sí, el encabezado es ventas, ¿vale? Aprieto aceptar y en este lado selecciono todos los textos, ¿vale?
en el lado derecho, que dice etiquetas del eje horizontal aceptadas. Si nosotros eliminamos, fíjense, nuevamente voy a eliminar todos estos datos. Clic derecho y voy a eliminar, ¿ok? Voy a quedar con 2 datos. Fíjense que nos actualiza de manera automática, ¿no? Ahí está. Ya tenemos los 2 gráficos con datos que se actualizan automáticamente, ¿no? Si pongo por acá febrero, marzo, y pongo por acá 50.000 puntos. Y fíjense que ya se nos crea el mes de marzo de manera automática, ¿ok? El único truco es que ustedes tienen a sus tablas, siempre tienen que crearle, ir a insertar y crear una tabla. Esto es una tabla que nos sirve también para filtrar datos en nuestra hoja de cálculo Excel, ¿ok? Ese es el único truco que ustedes deben saber. Bien, amigos, espero que les haya sido útil este nuevo truco. Y si les ha gustado el video, déjenme su comentario. Si tienen alguna duda, igual dejen su comentario. Conmigo está hasta acá. Y nos vemos hasta la próxima. Bien, teníamos entonces el video que nos mostraba cómo crear un gráfico estadístico en Excel. Si ustedes se dan cuenta, el gráfico estadístico como tal toma un origen de datos. Este origen de datos, si bien es cierto, tiene que estar conformado por 2 columnas. Una columna que va a hacer referencia al texto, es decir, va a hacer referencia a cadenas de texto. En informática le llamamos literales. Y otra columna que va a hacer referencia a valores numéricos. Siempre un gráfico estadístico tiene que tener una columna con valores numéricos, porque son los datos numéricos lo que se va a graficar. Punto 1. Punto 2. En el video veíamos que muestra las ventas por meses. Si te das cuenta, no se repetía allí el mes de enero 2 o 3 veces, ¿no? Los datos ahí son únicos. Dice enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Qué significa? Significa que si tú como usuario repites la información, pones enero, 4 o 5 veces con montos diferentes, eso también se va a graficar, ¿correcto? Entonces, lo que hay que hacer es preparar previamente una tabla de datos con aquellos valores que nosotros vamos a considerar como únicos. Entonces tú dirías, profesor, pero ¿qué pasaría si tengo ventas de enero, pero esas ventas de enero son de 4 sedes distintas o de 4 sucursales distintas? Lo que tendrías que hacer es sumar esos montos de esas 4 sedes, de esos 4 locales o de esas 4 sucursales y ponerlo en una tabla aparte, donde tú tienes que aplicar en este caso una fórmula. Sería la fórmula sumar.si o la función sumar.si. Fórmula o función se le dice. Y básicamente ahí estarías tú sumando en base a una condición. Estarías totalizando los datos. Una vez que tú has totalizado ya esos montos por el mes únicamente de enero, sin importar de qué sucursales o sedes son, ya podrías allí recién crear tu gráfico estadístico. En el ejemplo, claro está, que se vio en el video anterior, el usuario ingresa manualmente los montos de cada mes, las ventas de cada mes. Pero en la vida real, pues a veces eso no es así. Hay que totalizar, hay que sumar las ventas considerando otras hojas de cálculo. ¿Ok? Entonces, eso por favor tengan en cuenta. Conclusión, un gráfico estadístico toma como origen de datos a un range, a un rango de datos, el cual debe tener ya la información consolidada. Y esa información consolidada muchas veces se tiene que hacer mediante el uso de funciones o fórmulas. ¿Cuál es el logro o la finalidad de esta sesión? Pues que ustedes, al término de la misma, como estudiantes, puedan aplicar la herramienta de gráfico en el entorno de Microsoft Excel. Temario. Vamos a ver cómo crear un gráfico estadístico. Vamos a ver cómo eliminar un gráfico de una hoja de cálculo. Cómo poder cambiar el tipo de gráfico. Cómo poder agregar un título de un gráfico o a un rótulo de datos,
la impresión de un libro de Excel o la impresión de un gráfico estadístico, y también veremos cómo establecer el área de impresión o vista preliminar de la impresión. Primero vamos a definir qué cosa es un gráfico estadístico. Pues bien, los gráficos estadísticos pueden ser una gran herramienta para representar los datos que podemos tener dentro de una hoja de cálculo. ¿Existen diversos tipos de gráficos estadísticos que podemos crear dentro de Excel? Sí. Tenemos, por ejemplo, el gráfico de columnas, el gráfico de línea, gráfico circular, gráfico de barras, gráfico de área, gráfico de dispersión, gráfico de cotización, gráfico radial, gráfico de jerarquías, gráfico de cascada, etc. Digamos que estos son los principales tipos de gráficos estadísticos que podemos crear dentro de Microsoft Excel. Bien, para poder crear un gráfico estadístico hemos dicho que tenemos que consolidar la información o agrupar la información previamente antes de la creación del gráfico estadístico. Esa consolidación de valores muchas veces tiene que ver con el uso de la función suma. Tiene que ver con la sumatoria, porque necesitamos agregar o sumar valores dentro de esa tabla. Se puede sumar los valores de forma individual o incluso se puede hacer una sumatoria mediante el uso de referencias de celda o rangos de celda. O incluso podríamos hacer una combinación de las referencias con los rangos de celda e incluso sumando con valores individuales. Pero repito, si tú quieres crear un gráfico estadístico, primero tienes que tener tabla de datos con aquellos valores, con aquellos datos ya totalizados. Profesor, pero esta información de las ventas de enero, febrero está en otra hoja de cálculo que se repite el mes. Por ejemplo, mes de enero 2010 hay un monto de 240, pero esa venta de 240 es del empleado Carlos. Y en esa misma hoja de cálculo aparece nuevamente las ventas del mes de enero con un importe de 350 soles, pero eso corresponde a las ventas de María. Y en la misma tabla veo nuevamente el mes de enero del año 2010, que tiene que ver con otro monto que dice de 800 soles. Y eso corresponde al empleado Iván, por decir. Entonces, ¿qué significa? Que la información allí está detallada, pero está detallada las ventas por empleado o por vendedor. Si tú deseas crear un gráfico estadístico que te muestre el total de ventas por mes, tendrías que previamente, ¿qué cosa hacer? Totalizar la información. Previamente tienes que aplicar una función, una fórmula que te permite sumar, que te permite agrupar, que te permita totalizar dichos montos. Y para eso, pues, creas una tablita como la que tienes en pantalla, a manera de tabla resumen. Y ya teniendo esa información consolidada, producto de la función o la fórmula que estás usando para totalizar ese monto, ahí recién crearás tu gráfico estadístico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Porque no vaya a ser que tú quieres graficar las ventas de un determinado año por meses y de repente estás tomando el origen de la tabla de datos principal donde están todos los empleados o todos los vendedores con su respectivo registro de ventas. Y cuando tú selecciones, luego me vas a decir, profesor, se repite el mes de enero, aparece varias veces enero en la leyenda del gráfico. Entonces yo a veces le digo al alumno, pero has totalizado, has consolidado la información, has creado una tabla de datos, has sumado dichos valores, has totalizado dichos valores, porque ese mes de enero que se repite varias veces, ¿de qué cosa es? Son las ventas que se han hecho, ajá, pero en la tabla de datos principal, en el origen de datos principal, ¿qué más aparece en esa tabla?
Ah, profesor, aparece el cliente, aparece el vendedor, la fecha de la venta, el mes, el importe, la cantidad, etcétera, etcétera. Ok, entonces, claro, pues está registrando las ventas que ha hecho cada empleado. Y eso no me están pidiendo en el gráfico. Me están pidiendo hallar el total de ventas por mes de determinado año. Si es así, entonces tienes que previamente totalizar y lo vas a hacer mediante una tabla de datos, en la cual tendrás que aplicar probablemente la función suma o la función sumar.si o sumar.si.conjunto, dependiendo de qué tipo de sumatoria es la que te están pidiendo. No es lo mismo sumar las ventas únicamente del mes de enero, porque ahí tengo una sola condición, a que me digan, haya el total de ventas del mes de enero, pero del año 2010. Ahí ya tengo dos condiciones. Me están dando como condición el año y me están dando como condición el mes. Entonces, ¿la función suma es la que debo de aplicar? No, porque la función suma no te suma valores en base a una condición. Por lo tanto, la tienes que descartar. Entonces dirás, la función sumar.si, tampoco te sirve la función sumar.si. ¿Por qué? Porque sumar.si solamente te permite sumar valores, pero tomando como referencia una sola condición. Y entonces, ¿cuál es la función que me va a permitir sumar, profesor, valores con dos o más condiciones, con dos o más criterios? La función sumar.si.conjunto. ¿Ok? Entonces, ya lo vamos a ir viendo más adelante cuando hagamos nuestros ejemplos. Tener en cuenta ese detalle. Muy bien. ¿Cómo hacemos entonces para poder insertar un gráfico estadístico en Excel? Fácil. Primero seleccionamos una celda de nuestra tabla de datos y nos dirigimos al menú Insertar. Menú, ficha o cinta, que es lo mismo. Algunos dicen, haga clic en la ficha Insertar, o haga clic en la cinta Insertar, o haga clic en la pestaña Insertar. Es lo mismo. Y luego nos vamos a dirigir al grupo de opciones que dicen en este caso gráficos. Y vamos a encontrar todos los tipos de gráficos que tiene Excel. Hacemos clic aquí en el gráfico respectivo que nosotros queremos utilizar según la condición que nosotros consideremos más oportuna o más pertinente en cuanto a qué tipo de gráfico es el que queremos elegir. Como nos dice acá, ¿no? Seleccionamos el gráfico que más nos convenga. Profesor, a mí me conviene que este gráfico se muestre en barras, ¿ok? O se muestre en columnas, ¿ok? O se muestre en un gráfico tipo pastel, es un gráfico circular. Ya, eso lo vas a tener que determinar tú como usuario. Muy bien, una vez que hacemos clic entonces en la ficha insertar y nos vamos a la opción de gráficos, inmediatamente se activa la siguiente ventana, en la cual me dice que debo de elegir uno de los tantos gráficos que existen. En este caso han elegido la opción de columna y columna tiene otros tipos de gráfico. Por ejemplo, estos son el estilo de gráfico columna 3D y estos son columna 2D. Entonces acá tú elegirás si quieres un gráfico de columnas en segunda dimensión o un gráfico de columnas en 3D, en tercera dimensión. Simplemente haces clic en el modelo que quieras y haces clic luego en el botón aceptar. Aquí, por ejemplo, se ha puesto una captura de lo que muestra Excel en cuanto, por ejemplo, a lo que son los gráficos de columnas. Tienes estos modelos en segunda dimensión, en tercera dimensión, también lo mismo con las barras y lo mismo con el gráfico circular. Luego lo que tenemos que hacer una vez que hayamos elegido ya el tipo de gráfico que queremos mostrar, por ejemplo acá han elegido columna 3D, columna agrupada en tercera dimensión, ese es el diseño, ese es el tipo, digamos, de gráfico que se ha elegido. Pues bien, ni bien haces clic, el gráfico se va a mostrar en pantalla. Pero repito, para llegar a este paso, previamente yo he tenido que seleccionar ya los datos que quiero graficar.
y siendo consciente de que esa tabla de datos al cual voy a hacer referencia se supone que contiene información ya consolidada, quizás producto del uso de una función o una fórmula. Diseño de un gráfico estadístico en Microsoft Excel. Seleccionamos un gráfico y automáticamente se activan las fichas de diseño y formato pertenecientes al menú de herramientas de gráfico. Aquí podemos hacer bastantes ajustes a nuestros gráficos, como por ejemplo, en la ficha de diseño, podremos modificar lo que es el estilo del gráfico. De repente queremos en estilo de color gris, con un color blanco, ya dependerá de qué estilo es el que tú consideres el más pertinente, el más oportuno para ese gráfico que acabas de crear. Hay otras opciones también como cambiar colores o diseño rápido. En el caso de diseño rápido, pues te da una sugerencia de cómo quieres que se distribuyan los elementos, como por ejemplo el título, la leyenda, los valores, etcétera, que forman parte del gráfico y que en algún momento podríamos cambiar la distribución de dichos elementos. ¿Cómo agregar o eliminar una serie de datos al gráfico de Microsoft Excel? Si por el contrario deseamos eliminar un rango de datos o una serie, simplemente daremos clic en la serie a eliminar y posteriormente hacemos clic derecho y seleccionamos la opción de eliminar. O sea, si del gráfico hay un elemento, hay un dato que no lo quieren visualizar, pues lo pueden también quitar o eliminar de su rango de celdas al cual ellos hacen referencia. O en su defecto, pues, como se dice, simplemente seleccionas el color de la barra que quieres eliminar de ahí, de ese gráfico que se ha creado y pues se puede tranquilamente eliminar. ¿Ok? Simplemente con un clic derecho, eliminar o con la tecla suprimir. ¿Cómo editamos el título en el gráfico estadístico? Seleccionamos el gráfico y luego nos vamos a la ficha o cinta de diseño y luego vamos al costado izquierdo y seleccionamos la opción que dice agregar elemento de gráfico, en este caso estadístico, y vamos a ver que se van a desplegar las siguientes opciones. Está, por ejemplo, los títulos de eje, están los títulos del gráfico, están los títulos de los datos, está lo que se llama la tabla de datos de la información que de repente queremos mostrar, etc. Son opciones principales que tiene todo gráfico estadístico. Aquí, por ejemplo, podemos seleccionar la opción de título del gráfico y automáticamente se va a mostrar la palabra título, para que luego el usuario proceda con la edición de el título que debe tener dicho gráfico. Profesor, una pregunta, ¿que todo gráfico estadístico tiene que tener un título? Sí, debe tener un título efectivamente para poder saber esos valores de qué cosa hablan. Eso que dice marzo 2012, 2013, ¿qué cosa es? Son ventas, son utilidades, es la rentabilidad de la empresa, en fin, tengo que yo siempre detallar, decir en este caso, qué representa dicho gráfico o a qué hace referencia, para que quien evalúe tenga la idea de que diga, ah, ok, este gráfico habla de el número de reservas de habitación, por ejemplo, ¿no? O en el caso de un sistema de ventas, o este gráfico representa el total de ventas por medicamentos, o el stock total de medicamentos. Entonces, de acuerdo a lo que se esté graficando, todo gráfico debe tener un título de gráfico para poder identificar lo que viene después, ¿no? O lo que hace referencia en todo caso, ese gráfico. Bien, aquí por ejemplo ya le han dado los valores correspondientes a la etiqueta de datos.
le han puesto un título, tiene que ver con el gráfico de pruebas y está mostrando básicamente dos cosas: valores de enero y valores de marzo. Coincidentemente es lo que muestra el gráfico estadístico. Al parecer no hay ventas o no se registraron ventas en el mes de febrero. ¿Por qué? Porque simplemente no aparece dentro de los gráficos que se han creado, ¿no? Hablemos de la vista preliminar, ¿no? La vista de impresión. Cuando tienes un documento de Excel y tienes datos y quieres tú luego graficar esos datos, debemos hacer clic en la opción de imprimir, que se encuentra en el menú archivo o ficha o pestaña denominado archivo. Hago clic en la pestaña de archivo y luego me voy a la opción que dice imprimir. Y ahí elijo, en este caso, imprimir. Y donde dice impresora, puedo elegir para guardarlo como PDF, ¿no? A dicho archivo, o que me genere incluso una copia, ¿no? En lo que es pues el tema de imprimir los valores que tengamos en la hoja de cálculo. Bien, jóvenes, pasemos a nuestra actividad sincrónica. Apliquemos lo aprendido. Bien, nosotros hemos estado trabajando en la sesión anterior un registro de notas, ¿correcto? Este registro de notas pues tiene información de 30 estudiantes con sus respectivos códigos. Y por otro lado, pues se ha creado lo que se llama una validación de datos para poder simplificar el proceso de ingreso de datos, que se haga, por ejemplo, a través de una lista de espera. Y lo otro que también, en este caso, tendríamos que considerar es el tema de la validación de datos, que lo hemos hecho ya en una sesión anterior que tiene que ver con determinar qué dato es o no es válido. Para lo que vendría a ser pues el registro de notas. Ahí, por ejemplo, el usuario ha ingresado, en este caso, una nota que tiene como valor numérico 25. Y inmediatamente se activa la alerta. Se activa el mensaje. Y dice, ingrese notas válidas entre 0 y 20. Si yo le digo cancelar, ¿qué sucede? Retorna el valor de la celda como estaba antes. Si yo le digo reintentar, no me va a permitir sacar el cursor hacia otro lado mientras yo no modifique esa nota. O modifico o cancelo y lo dejo como estaba. Digo, no, era 18. Ahí recién la nota ingresa. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, profesor, se entiende. Muy bien, hemos hecho una especie de explicación breve de lo que hemos venido trabajando. Algo, por ejemplo, que me gustaría que el registro de notas tenga es lo siguiente, que si yo digo, por ejemplo, este estudiante no ha presentado tarea alguna y no le podemos poner 00, le vamos a poner un punto. Pero al dar enter, yo quiero que no aparezca el valor 1, sino que diga 01. Que no se muestre el número 5, sino que diga 05. En informática, 0 a la izquierda no tiene valor. Por eso es que no se muestra el valor del 0. Alguien dirá, bueno, pero ingrésele, pues póngale 05, doy enter y el 0 no se visualiza. Insisto, pero que queremos que tenga el 0 a la izquierda. ¿Cómo lo modifico? Bien, eso se hace, jóvenes, mediante la opción de formato condicional. Atención ahí, ¿eh? ¿Qué es lo que vas a hacer? Voy a seleccionar todo el rango
de las columnas que representan las notas. En este caso, estoy seleccionando desde la columna D hasta la columna Z. Con la tecla Shift y teclado hacia abajo, trata de seleccionar todo el área de las notas. En otras palabras, lo que vas a hacer es seleccionar todo el rango de Excel al cual hace referencia las notas. Profesor, disculpe. Sí. Usted nos dejó como trabajo ponerle con notas ya esa plantilla, ¿verdad? Sí, correcto. Allá, a eso, ya las notas que ya tenemos, hacemos lo que usted nos está diciendo. Correcto. Ok. Seguimos el tema de configuración de pasos. ¿Listo? Ya. Entonces, repito, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero aplicar lo que se llama formato condicional en Excel. Y lo voy a hacer a través del registro de las notas. ¿Cómo? O en todo caso, ¿qué es lo que quiere hacer? Mira lo que quiero hacer. Lo que yo quiero hacer primero es que aparezca el 0 a la izquierda cuando es una nota de un dígito. Punto número 1. Punto número 2. Quiero que todas aquellas notas que sean aprobatorias aparezcan en color azul. Y aquellas notas desaprobatorias aparezcan automáticamente en color rojo. Significa que si yo como docente me equivoqué y al alumno Juan Pérez en la evaluación 2 le puse 20 y no era 20, era 2 puntos, este 20 debe aparecer en color azul, pero yo al editarlo, al modificarlo y ponerle 2 o ponerle 5 o ponerle 10 puntos, debe cambiar el color de la fuente de esa celda que estuvo en color azul cuando la nota era aprobatoria y que ahora la nota, al ser desaprobatoria, debe de cambiar a un color de fuente en color rojo. ¿Se entiende lo que quiero hacer? ¿Se entiende la condición? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, profesor, pero eso significa que si ya yo ahorita lo configuro y luego yo quiero editar, quiero modificar el valor de la nota, si esta es aprobatoria, se pondrá en azul su color de fuente. ¿Es correcto? Sí. Y si la nota está como aprobatoria y luego yo la modifico y la pongo como una nota cuyo valor es desaprobatorio, ¿debe de cambiar el color de fuente de esa nota de azul a rojo? Sí. Esa es la idea. Ok. ¿Cómo hago esto? Repito, vas a seleccionar, observa, todo el rango de celdas al cual haga referencia el ingreso de notas. Es decir, básicamente vas a seleccionar todo el área de las notas, incluido desde la evaluación número 1 hasta la columna que dice promedio final. Observación no, observación no, sino hasta la columna que dice promedio final. Una vez que has hecho esto, te vas a la ficha inicio. Ahí estoy en inicio. Siguiente, clic en la opción que dice formato condicional. Me ubico en la opción que dice administrar reglas. Formato condicional, administrar reglas. Y automáticamente aparece la siguiente ventana. ¿Ok? Dentro de esta ventana vas a hacer clic en el botón que dice nueva regla. Voy a crear una nueva regla. Y dentro de esta ventana me dice, ¿qué tipo de regla es el que tú deseas crear? Entonces le digo, yo quiero esta regla. La que dice, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Repito, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Repito, selecciono la opción que dice, aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. ¿Que contengan qué? Me dice. Que contengan como valor de celda
entre 0 y 12. Si la nota está entre 0 y 12, es una nota desaprobatoria. Como tal, le voy a dar un color de fuente rojo. Rojo, o puede ser un vino tinto, por decirlo, ¿no? Un color un rojo o un rojo oscuro, por así decirlo. Pero repito, todo esto se va a dar en base a una condición, y esta es la condición. La condición es que se va a aplicar el formato únicamente a las celdas que contengan los siguientes valores. ¿Y cuáles son esos valores? Ahí dice, valor de la celda. ¿Cuál es? Que los valores numéricos estén comprendidos entre 0 y 12. Habiendo hecho esta configuración, hago clic en el botón formato. Hago clic en el botón formato. Y estando aquí en el botón de formato, voy a elegir como color de fuente el color rojo oscuro. Ahí está, rojo oscuro. Selecciono el color de la fuente rojo porque es nota desaprobatoria, claro está. Y luego hago clic en donde hago clic en el botón aceptar. Acepto y regreso acá a donde está configurando el formato condicional a través de la ventana del administrador de reglas de formato condicionales. Entonces, estando aquí, yo digo aplicar. Mira, mira, mira lo que va a pasar con estas dos notas. ¿Ah? Están en color gris. Ahora le digo aplicar. ¿Qué pasó con la nota? Cambio de color. Ya no está en color negro, sino está en color rojo. ¿Por qué? Por la condición que le acaba de asignar. Correcto, por la condición que hemos especificado. Vuelvo a repetir el mismo proceso. Hago clic en el botón nueva regla, selecciono la opción que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan, sigo utilizando la condición valor de la celda entre, y aquí le digo, si está entre 13 y 20, entonces vamos a aplicar como color de fuente un color azul. Hago clic en la opción del botón formato y aparece esta ventana. Estando aquí en esta ventana le digo, el color que quiero asignar es un color azul. Pero lo que yo veo acá, ninguno de ellos es el azul que quiero tener. Entonces me voy a la opción donde dice más colores. Y acá sí elijo el tono. Le digo, quiero que sea este tono, este color azul. ¿Correcto? Hago clic ahí. Digo, ok, color azul. Acepto. 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 Y le digo, clic en el botón aplicar. Y ahí está, ya cambió. Y ahora le digo aceptar. Ahora vamos a probar. Nota 10, nota 5, nota 14, nota 15, nota 16, nota 20. 24, error. Sale el mensaje de validación. Entonces le digo, no, la nota era 20. La nota es 10 puntos. La nota son 12 puntos. Son 14, son 13, son 16, 18, 19, 20, 16, 5, 5, 5, etcétera. En función a los datos que yo vaya registrando, es que automáticamente cambia el color de fuente, cambia el color de letra,
gracias a la opción de formato condicional. Siguiente, queremos que aparezca el 0 a la izquierda. Mira lo que vas a hacer. Vas a seleccionar el rango de celdas, atención, atención, que dice del EB1 al EB5. Van a seleccionar, repito, ese rango, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las notas de evaluaciones. En este caso, he seleccionado de evaluación 1 hasta la evaluación 5. Ahora, voy a seleccionar de la evaluación 6 a la evaluación 9. Presiono la tecla control, hago clic y arrastro. Profesor, no está seleccionando los promedios. No, porque en los promedios se van a obtener los resultados mediante una fórmula. Entonces, no la configuro. Esos rangos lo dejo, digamos, así tal cual está. Muy bien, ahora voy a seleccionar de EB10 hasta EB13 y luego de EB14 hasta la EB17. Ahí está. Y como último voy a seleccionar el rango que hace referencia al examen final. Suelto la tecla control y de esa manera he seleccionado rangos de celdas de manera múltiple. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Estamos claros? Sí, profesor, está bien. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Clic derecho. Cuidado, cuidado. El clic derecho no lo hagas fuera del rango seleccionado. Hazlo dentro del rango que has seleccionado. Puede ser en este bloque de acá, puede ser en este bloque de acá, en este bloque de acá o en este otro bloque de acá, pero nunca sobre las celdas que no se hayan seleccionado. Tiene que ser sobre el rango seleccionado. Lo voy a hacer acá, por ejemplo. Digo, clic derecho. Y me voy a la opción que dice formato de celdas. Repito, clic derecho, formato de celdas. Y se activa esta ventana. La ventana que dice formato de celdas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí me voy a ir a la opción que dice personalizar. Voy a crear en este caso un formato de celdas personalizado. Y aquí voy a seleccionar, mira, el valor de 0 y le voy a agregar otro 0. O sea, en conclusión, en la opción de personalizado voy a colocar el valor de 0, 0. ¿Y eso es todo? Sí, eso sería todo para que aparezca el 0 delante de aquella nota que en este caso pues es desaprobatoria y que además queremos que tenga el formato de 05, 04, 03, 02, 01. Porque cuando sean dos dígitos, pues no debe aparecer el 0. Eso debe aparecer únicamente en aquellas celdas que efectivamente tienen aquellos valores que tienen básicamente pues un dígito. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una vez que nosotros hemos puesto el valor de 00, le digo aceptar. Y está. Ahora mira que aparece 0501. A ver, vamos a ver si es cierto. Digamos que aquí sacó 8 puntos. Estoy colocando, mira, un dígito. Enter. Y ahí está. Aparece 0 a la izquierda. El 0 delante del valor numérico. Si yo hago doble clic en la celda, solamente he ingresado un dígito. Pero al salir de la celda, aparece el 0 a la izquierda.
Esto, ¿gracias a quién? Gracias al formato, en este caso, de celdas que de alguna manera hemos utilizado para hacer ese efecto, el efecto de que tenga el 0 a la izquierda. ¿Ok? Y listo, ya está. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? Ninguna, ¿no? Creo que está sencillo. ¿Sí? Está bastante digerible esta primera parte. Entonces ya acá simplemente es cuestión de venir y registrar los datos. Profesor, tenemos que calcular el promedio, ¿correcto? Correcto. Vamos a preparar la fórmula para el promedio. Voy a aumentar el zoom un ratito. Vamos a aumentar esto un poquito más para que tú puedas visualizar mejor la fórmula que voy a utilizar. Pregunto, ¿el promedio del bimestre se debe aplicar sobre las 5 notas o únicamente sobre aquellas notas registradas? ¿Sobre qué se debe aplicar? Sobre las 5 notas, profesor. Correcto, sobre las Sobre las 5, profe. Así es, claro. Entonces, ¿qué significa? Que aquellas celdas, escúchame, aquellas celdas que están en blanco, que no tienen notas, se deberá también considerar en el momento que se realice el promedio, ¿no? Que se haga el cálculo. Es como que no tiene nota, pero se asume que es 0,0. Y tendría la fórmula que considerar 4 más 20 más 18, no entre 3, sino entre 5. 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 Son evaluados. 5. Claro, Evaluación. 5 notas. Así es. Muy bien. Entonces, la fórmula sería igual suma. Digo, muy bien, igual suma. Y voy a seleccionar todo el rango al cual voy a hacer referencia, que sería de 4 hasta H4. El hasta en Excel vienen a ser los 2 puntos. Cuando tú veas 2 puntitos, ¿qué significa hasta? Y eso, ¿a qué hace referencia? Pues hace referencia a que estoy trabajando con un rango de celdas. Ya, por favor, no te olvides. Los 2 puntos hace referencia a un rango de celdas. Muy bien. Entonces, colocamos la fórmula y lo dividimos entre 5. Muy bien, ahí está la nota. Mira. Me dice que tiene supuestamente 14.8. Doble clic y automáticamente la fórmula se ha copiado hacia lo demás. ¿Cómo hizo eso, profesor? Acá, mira. Ubicas ¿Puedes repetir la división? parte final, doble clic y se autocompra. La fórmula es igual suma, paréntesis, el rango de celdas que conforman las notas, dividido entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque son 5 notas. Sí, hay una pregunta. Te escucho, Lorena. Profesor, sí, ya apliqué la fórmula y me salen números decimales, por ejemplo 12.8, 12.2 y me sale en color negro. Ya, ok. No problem, no problem. Entonces, ya tú tienes, digamos, el promedio. Ahora la pregunta ¿es correcto tener un promedio con decimales? No, No, ¿verdad? El promedio debe de estar, ¿qué cosa? Números enteros. redondeado. Redondeado. Claro, porque si el alumno tiene 14.8, se supone que ya no es 14, sino 15. 15. Ajá. Toda nota que tiene de 14.5 en adelante pasa el medio punto a beneficio del estudiante. Pero si tiene 14.4, simplemente debe ser 14. Ahí en este caso el redondeo no se aplica porque es inferior al punto 5. Tiene que ser mayor o igual a punto 5 para que se efectúe el redondeo.
En otras palabras, ¿qué significa? Que aquí nosotros vamos a especificar una nueva función, que es la función redondear. Entonces digo, igual redondear, paréntesis, suma, coloco el rango de celdas de la suma dividido entre 5, y mira, aquí la propia función, la propia fórmula de redondear me dice, son dos parámetros, ¿eh? El primer parámetro es el número, el segundo parámetro tiene que hacer referencia a la cantidad de decimales. Digo, punto y coma, me dice, ¿y a cuántos decimales quieres hacer el redondeo? A 0 decimales. A 0 decimales. Enter, y ahora aparece la nota con 15. Mira, ubico el puntero del mouse muy suavemente en la colita, en el vértice, este es el vértice, ahí, la crucecita negrita, digamos, cómo se pone, cómo cambia, mira el puntero del mouse, y estando ahí, doble clic, y listo, ya tengo mi promedio aplicado. Ahí está. Ya lo tengo. Ahora, ¿qué hago con esta columna? Lo selecciono y lo pongo en negrita. Y por allí le voy a dar un color. Puede ser un pequeño color, de repente, para hacer referencia a que esa columna tiene pues un promedio, ¿no? Por decir, digamos que este amarillo le voy a poner. Ya está. Ahora, profesor, pero aquí sale también con un solo dígito. ¿Qué pasaría si yo quiero que diga 08, 09, 00? ¿Qué tengo que aplicar? ¿Formato qué? ¿Qué tipo de formato? Formato condicional. Formato de celda. Y Formato personalizado. de celda. Correcto, formato de celda. Personalizado. Opción personalizado. ¿Y Y aquí qué le aumentarle un pongo? 0. Aumentarle un 0. 00. Muy bien. Así. Listo, profe. Y listo, eso es todo. Mi estimado. Eso es, profe, disculpe, eso es siempre y cuando tenga una nota 0, ¿cierto? Correcto, correcto, correcto. De un solo dígito. De un solo dígito. Ok. Y quiero que aparezca en 2 dígitos. Pero mi estimado Iván, hay que recordarle a la compañera que intervino que el formato condicional nosotros solamente lo vamos a utilizar para lo que es el cambio del color de fuente de las celdas en base al valor de la nota que hemos creado, ¿no? Que hemos considerado, ¿no? Que si es entre 0 y 12, que aparezca en color rojo. Si el valor de la celda está entre 13 y 20, que aparezca en color azul. ¿Ok? Por favor, no confundir. A eso se llama formato condicional. Aplico un formato de celdas en base a una condición. Eso es solamente para las notas, pues, para diferenciarlas, ¿no? Exacto, solo para diferenciar. Tema de formato, nada más. Porque a veces el usuario dice, no, profesor, a mí me gustaría que las notas aprobadas hagan en color azul y las desaprobadas en color rojo. Para no estar, mira, haciendo esto y cambiando aquí el color de la fuente, quiero que esto sea automático. Digo, ok, su nota es 20, acá sacó 10, acá sacó 13, aquí sacó 12, aquí sacó 11, aquí sacó 20. Entonces yo voy ingresando, voy modificando y automáticamente el formato cambia. Y cambia porque hemos aplicado un formato condicional. ¿Estamos? Pregunto, ¿cuál sería la fórmula para hallar el promedio del bimestre 2? ¿Qué diría? Igual que Redondear. Igual, redondear, Suma. paréntesis, suma, Suma. sería función suma, J, paréntesis, Del 6 J, al 9. J6 J4 hasta la M. claro, ¿no? hasta De la M4. J4 hasta M4. Muy bien. Todo ese rango porque es el rango que queremos promediar. ¿Dividido entre cuánto? 4. 4. ¿Qué más? Punto y coma. Toma. 0. ¿Cuántos decimales? 0.
0 decimales. Y cierro paréntesis. Y listo. Eso es todo. Doble clic y ya está. ¿Se entiende? Sí, profesor. Y aquellas celdas, mira, que no tienen notas, él lo considera como 0, 0 y lo promedia. Profesor, una pregunta. Dime. Si yo entonces quiero que aparezca nuevamente con el 0 a la izquierda, en el caso de ser un dígito, tengo que volver a seleccionar las celdas, clic derecho, formato de celda, personalizado y ponerle 0, 0. Sí. ¿Existe algún modo de evitar todo ese proceso que usted ha hecho? Una vez ya configurado un rango anteriormente, ¿se puede copiar ese formato y aplicar a otro rango? Sí, sí se puede. Hay una pregunta, te escucho, Mercado. Profesor, buenas noches. Una consulta. Lo que pasa es que tengo una duda. Yo estuve desarrollando mi Excel, pero no me salía la fórmula. Lo hacía, incluso lo escribí y a mí me salió sin hacer el punto y coma, solo con coma. ¿Por qué? ¿Por qué puede suceder eso? ¿Es porque Muy la versión buena es anterior? observación. Muy buena tu Sí, por observación. favor. Perfecto. Eso tiene que ver con la configuración del panel de control del sistema operativo. En el panel de control hay una opción que se llama configuración regional y de idioma. Y allí la separación de lo que viene a ser las listas, en algunos casos es coma y en otros casos es punto y coma. Tú te puedes guiar directamente con la sintaxis de la función. Por ejemplo, acá, mira, aquí la sintaxis de la función me dice si es coma o punto y coma lo que debo de utilizar. Entonces, en Entiendo, este porque sí, caso, porque yo ponía punto y coma y me salía error de fórmula, error de claro, fórmula. sí, Y luego lo tienes que intenté con fijar. la coma, porque justamente leí lo que me acabo de decir y Ujú. recién me salió. Sí, es un tema de configuración de equipo, es por la configuración regional. Entonces, Ok. guíate nada más de la sintaxis, ¿no? Ahí tú miras, dices, a ver, número, no, punto y coma. O de repente dices, no, en mi caso, pues es coma. Sí, puede variar, puede variar. Eso en función a la configuración. Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien, listo. Aclarado entonces la consulta de la compañera, decíamos, ¿no? ¿Y cómo hacemos para aplicar el formato que ya un rango anteriormente se ha aplicado y quiero que esto se replique sobre otro rango para evitar todo el proceso de seleccionar pues el rango, de hacer nuevamente clic derecho, de elegir la opción personalizado o personalizada y poner nuevamente 00. Hay una opción, mira acá, observa, que se llama copiar formato, ¿lo ven? Tiene como una brochita, es como una brocha. Dice copiar formato. Me voy a ubicar acá, mira, donde dice promedio de bimestre 1. Copio el formato, atención, y luego hago clic y arrastro hacia todo el rango de celdas. Y listo. ¿Qué he hecho? He copiado las características de este rango y lo he aplicado acá. Y simplemente ahora le cambio los bordes y ya está. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Se entiende? Está claro, profesor. Muy bien, ok. Entonces, ya estoy dejando listo, preparado, digamos, el registro de notas para que el usuario simplemente empiece a hacer el llenado. Ya le estábamos dando el formato, estamos ya configurando todo ello. Muy bien, tengo que sacar dos cálculos más, dos promedios más. Promedio del bimestre 3. ¿Cuál sería la fórmula? Redondear, Igual, redondear, paréntesis, suma, función suma, paréntesis. ¿Cuál sería el rango? Del 10 al 3. De O4 hasta R4. R4. Así es. De O a R. O Cierro 4. paréntesis. ¿Dividido entre cuánto? 3, R4. Entre 4. Muy bien. ¿Cuántos decimales? 0. 0. 0 decimales.
¿Listo? Doble clic y ya está. Copio el formato, mira, selecciono acá, digo copiar formato y aplico hacia lo demás para ya no estar poniéndole, ¿no? Clic derecho, formato de celdas, personalizado, cero. Estoy evitando todo ese paso simplemente con copiar formato. El copiar formato es una opción que tiene Excel muy interesante porque te permite copiar el tipo de fuente, el color de relleno, todas las características que tenga la celda, negrita, si tiene estilo negrita, el tipo de fuente que has configurado, el tamaño, todo eso se aplica automáticamente. Entonces, digamos que es una ventaja la opción de copiar formato. Muy bien, ¿cómo sacamos el promedio del cuarto bimestre? Mismo proceso, ¿no? Igual, redondear, paréntesis, función suma, rango. Del T al 4. De De T4 a T4 a W4. ¿no? W4. ¿Dividido entre cuánto? Entre 4. ¿A cuántos decimales? 0. Y listo. Doble clic, copiamos el formato y lo aplicamos. Aplico por acá el tema del borde, todos los bordes y luego borde de cuadro exterior grueso. Borde exterior grueso. Ya está. El examen final es una nota que se tendrá que colocar. Finalmente, ¿qué debo de calcular? El promedio. Promedio final. ¿Y la fórmula cuál sería? A ver. Promedio punto sí. No. Promedio con Igual. Ajá, igual a redondear. Función. Suma. ¿Voy a sumar o no? Sí. Ya. ¿Qué digo? Y 4. Primer bimestre. Punto y coma. N4. Punto y coma. S4. Punto y coma. ¿Por qué el profesor le pone punto y coma? Porque estoy jalando valores de forma independiente. Independiente. Correcto, de forma independiente. Y por último, ¿quién sería? El examen promedio bimestral. X4, ¿no? Disculpe. Y además, debo de considerar la nota del El examen final. examen final. Cerramos paréntesis. Ahora, ¿entre cuánto va a ser la división? Entre 5. Entre 5, muy bien. ¿Cuántos decimales? 0. 0. Y listo. Lo coloco al centro, doble clic. Cambio los bordes, pero voy a aplicar primero el formato. Voy a copiar el formato de celdas para que aparezca el cerito delante y listo. Y ya está. Por último, tengo que determinar qué cosa. ¿Qué cosa tengo que determinar? La observación. Que se supone será, si es que está el estudiante, aprobado o desaprobado. Y esto lo vas a hacer con una función que te la presento, seguramente has escuchado, la función sí. La función sí, ¿qué cosa es, profesor? Una condición, es una condicional. Se utiliza para establecer condiciones. Yo voy a condicionar acá, digo, sí. Si el promedio final, que en este caso es la celda Z4, es mayor ¿a cuánto? Mayor o igual a 13. Si es mayor o igual a 13, ¿cuál va a ser el valor verdadero a mostrar? Muy aprobado. Aprobado. Como es una cadena de texto, escúchame, lo vas a colocar entre comillas. Ajá. Aprobado. Cierro comillas. Punto y coma. De caso contrario, que esta condición, mira lo que estoy sombreando, que esta condición no se cumpla, profe, mentira. Z4 no vale 15 ni 16, vale 4.
4, ¿eres mayor o igual a 13? No, de ninguna manera. ¿Qué le digo entonces? ¿Qué deberá mostrarse en la celda, entre comillas? Desaprobado. Desaprobado. Cierro la comilla y cierro el paréntesis. Enter. Y ahí está. Lo coloco al centro, mira, que quede alineado. Doble clic. Y listo. Aplico su formato y los bordecitos. ¿Te salió? Sí, profesor. Ya. Un detalle. La nota de la columna, la columna de la nota de examen final que esté al centro. ¿Ya? Al centro la nota. Entonces acá, mira, ya yo voy llenando supuestamente los resultados y automáticamente, mira, el promedio va cambiando. Digo, acá sacó 14, por aquí sacó 10, por aquí sacó 15, por aquí sacó 13. ¿Cuánto es su promedio? 14. ¿Y qué pasó con la observación? Cambió a aprobado. Cambió aprobado. Ahora vas a seleccionar todo el rango que has configurado de la observación. Observa, por favor. Y le vas a decir formato condicional. Administrar reglas o administrador de reglas. Y aquí le voy a decir que quiero crear una nueva regla cuyo valor de la celda sea igual a la palabra aprobado. Digo, si esto es igual a aprobado, y lo voy a colocar así, tal cual, aprobado, digo, formato, que aparezca en negrita y que se muestre en color azul. Negrita, azul. Acepto. Aplicar. ¿Cambió o no cambió? Ahí está. Sí, profesor. Aprobado. Ahora digo, nueva regla. Segunda opción. Si el valor de la celda es igual a, y coloco la palabra desaprobado. Si está desaprobado, ¿qué le digo? Negrita. Pero quiero que aparezca con un color de relleno. Mira, mira, color de relleno. Este color vino tinto. Y en la fuente le voy a poner color blanco. Porque quiero que aparezca la celda de relleno, tenga color de relleno oscuro y el color de la letra sea blanco. Acepto, aplicar, aceptar y listo. Mira cómo automáticamente cambia los valores. Ahí está. Y así es como debe de quedar. Otro detalle. Mira lo que vas a hacer. Vas a seleccionar estos rangos, todo lo que son evaluaciones, de la evaluación 1 a la evaluación 5. Presionas la tecla control de la evaluación 6 a la evaluación 9. Sigues presionando la tecla control de la evaluación 10 a la evaluación 13. Sigues presionando la tecla control de la evaluación 14 a la evaluación 17. Sigues presionando la tecla control y seleccionas el examen final. O sea, en otras palabras, seleccionas solamente las notas y no los promedios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Se entiende? Ya. Una vez que tú has seleccionado, mira, esos rangos, te vas a ir a la opción que dice formato condicional, administrador de reglas. Y aquí vamos a decir que quiero aplicar una nueva regla. Y esta nueva regla va a ser para, en este caso, las celdas donde el color de relleno, le voy a decir aquí ya no valor de celda, sino le voy a decir celda en blanco. Si la celda está en blanco, o sea, si la celda está vacía, quiero que aparezca color de relleno vino tinto. Vino tinto. Y eso le va a ayudar al usuario para saber de que hay notas que no se han registrado.
y que por lo tanto tiene que él venir y registrar esas notas. Salvo que el alumno pues saque un 00 o saque un 1 de nota. ¿Se entiende? Y ahí está. Así es como te tiene que quedar tu registro de notas de los estudiantes. Profesor, disculpe, ¿puede repetir la última parte, por favor? ¿Cuál de todas? ¿Lo del color rojo? Sí, ahí lo que pasa es que a mí solamente se me cambió una celda, ¿no? O sea, Ya. una Tienes que columna, ¿no? seleccionar todo. Sí, Todos lo los seleccioné rangos. todo. Todos Ajá, los rangos, repito, ya, control. Mira, todos los rangos tienen que ajá, estar seleccionados. ya, Eso tenlo en cuenta, todos los rangos que son sí, únicamente de las notas, correcto, incluido el examen final. Ya, una ya, vez que has seleccionado todo ello, repito, formato condicional, administrador de reglas. Tú debes de tener solamente dos. Si ya tienes uno que has configurado previamente, elimínalo para volver a aplicar el nuevo formato. ya. Como tú ya has hecho, seguramente aparece aquí una fila con ese color. Elimínalo Lo he borrado, ajá, lo he y ahora eliminado. le dices nueva regla. Nueva Cuando regla, dices nueva regla, le dices segunda opción ya. y le dices celdas en blanco. Si las celdas Ya. están en blanco, aplicas como formato el color de relleno y eliges el color vino tinto. Aceptar, aceptar, aplicar, aceptar. Ya, ya, profesor. Gracias. ¿Salió? Sí, sí, profesor. Gracias. Amén. Amén, Gracias, licenciada. profesor. Muy bien. Ok, y listo, ya con eso tendríamos entonces nuestro registro de notas. Obviamente yo voy a poner algunos valores nada más para ver el efecto del cambio. Ya está. ¿Qué pasaría? Escúchame, y con esto ya vamos terminando. ¿Qué pasaría si viene el director y nos dicen, créate un gráfico estadístico, crea un gráfico estadístico donde se muestre el número de estudiantes aprobados y desaprobados? ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar la columna de observación, ¿no? Donde está la descripción, ¿no? Insertarlo. Tengo que crear una tabla de datos. Tengo que crear mi tabla de datos. Y aquí yo tengo que poner la palabra aprobado y desaprobado. Creo mi tablita de datos. Lo voy a hacer, en este caso, lo voy a hacer sobre la misma celda, sobre la misma hoja de cálculo para que ustedes vean el efecto. Aquí voy a colocar la palabra observación y aquí voy a colocar número de estudiantes. Ahí está. Lo que te dije en la teoría. Tienes que crear tu tabla resumen. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es crear mi tabla resumen. Claro que sí. Digo, ok, tienes razón. Mi tabla resumen. Ahí está. Esta es mi tabla resumen. La observación y número de estudiantes. Y aquí voy a colocar un resultado que va a decir total. Ahí está. Total. Para saber cuánto es el total que debe de salir, ¿no? Alineado al centro, obviamente. Ya, este total, ¿qué va a ser? La suma de esto más esto. ¿Sí? La suma, repito, de esta celda más esta celda. Ahora, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Una sumatoria o un conteo de datos? Voy a hacer una sumatoria o un conteo de datos. Un conteo de datos.
Digo función contar puntos sí. Contar puntos sí, le digo quiero que cuentes todo este rango. Selecciono el rango que voy a contabilizar, mira. Tecla F4 para convertir las celdas en absolutas. He seleccionado el rango. F4 para convertir en absoluto. Luego digo punto y coma. Y me dice cuál es el criterio. El criterio es la celda que está acá. AD4. Que contiene la palabra aprobado. Cierro paréntesis y me dice 2. ¿Es correcto? Sí. ¿Cuántos aprobados hay? 2. Y ahora la fórmula lo aplico hacia abajo. Pero al aplicar hacia abajo, en este caso, debería de devolverme la palabra, ¿no? Desaprobado. Es que acá no está bien escrito. Pues acá tiene que decir desaprobado. Ahora sí. Me dice hay 28. ¿Qué significa? Que son 30 estudiantes, de los cuales 2 están aprobados y 28, según mi data, están desaprobados. ¿Qué he hecho? He creado un cuadro de resumen. Sobre ese cuadro de resumen le digo insertar gráfico estadístico. Y voy a elegir el gráfico 2D. Y listo. Ya tengo mi gráfico por acá. Elijo el estilo, digamos este de acá. Elijo el diseño, digamos este de acá. Y aquí aumento la fuente. Ahí está. Y le digo, este vendría a ser mi gráfico que habla sobre los estudiantes. Acá yo pondría, tengo que darle un título, diría número de estudiantes aprobados y desaprobados. Ya está. Ya tengo mi gráfico estadístico. Así de sencillo, así de fácil, así de práctico. Ya uno acá puede manipular de repente la tonalidad, los colores. Es un tema que ya, digamos, tú lo puedes manejar, puedes cambiar, dependiendo de cómo quieras presentar la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está mostrando, pero en colores naranja, bueno, salvo que lo quiera poner yo un color rojo. Ya, eso ya es relativo a cómo lo quiera representar, ¿no? Haces clic nada más en el área y bueno, y ahí uno lo cambia, ¿no? Si deseas, lo haces de esa manera o simplemente dices, bueno, quiero cambiar eso por aquí, por colores, que también podría ser. Puede ser ese, no sé, de repente en escala de grises, ¿no? Bueno, ahí a uno lo puede manipular. Porque naranja queda mejor. Bueno, ya está, ya es un tema de color. Y ya tengo mi gráfico estadístico. Conclusión, para crear un gráfico estadístico, entonces tengo que crear primero un cuadro de resumen. Sin ello, no voy a poder graficar. Y esto lo hemos aplicado con la función contar puntos sí. La función contar puntos sí es la función que me está, digamos, permitiendo hacer justamente la contabilización, ¿no? De los datos, de la información que estamos manejando. Bien. Actividad asincrónica. Desarrolle entonces el ejemplo realizado en clase. Se les pide por favor ver la videograbación de clase para que puedan seguir el paso a paso. Una vez terminado, enviar el archivo en formato de Excel, XLSX, lo envían directamente por la actividad que se va a configurar o en su defecto por mail interno. Colocan ustedes en el asunto tarea semana 9, guión, seguido el código de la sección, seguido sus apellidos y nombres.
El archivo, recuerda que es archivo de Excel, formato XLSX. La fecha límite de entrega hasta el próximo domingo, 23 de abril del 2023, hasta las 23:59. Bien, resumen. Conociendo entonces esta herramienta de Microsoft Excel nos permitirá pues realizar gráficos estadísticos de una manera sencilla, de una manera fácil, práctica. Y como metacognición tenemos las siguientes preguntas, ¿no? Una de ellas nos dice, ¿qué aprendimos el día de hoy? A ver, ¿algún voluntario? A insertar gráficos, profesor. A crear gráficos. Gráficos estadísticos. De porcentajes, claro. Perfecto. También hemos visto aplicar formato condición. Condicional. Condicional, muy bien. Formatos de celda. De las notas, ¿no? El formato de celdas, correcto. Claro. ¿Para qué crees tú que nos puede servir el formato condicional o el formato de celdas y los gráficos estadísticos? Bueno, el formato condicional, más que nada para diferenciar, pues, ¿no? Una nota o qué sé yo, ¿no? Diferenciar los números. El formato de celda para personalizar, ¿no? Más que nada, cuando quieres agregarle un 0, por decir, ¿no? Como usted nos ha indicado. Y los gráficos son el valor, ¿no? El porcentaje, ¿no? De la cantidad ¿no? Plasmado en un gráfico, ¿no? El valor numérico, pero en formato porcentual. Gráfico, claro. Pero no olvidemos, mi estimado, de que para poder crear el gráfico tengo que crear primero el resumen, una tabla resumen. Ah, sí, claro, lógicamente. Muy probable, sí. Y es muy probable que esa tabla resumen implique usar una función, ya sea como el contar puntos sí o como sumar puntos sí. Y el caso del contar puntos sí es un conteo de datos basado en una condición. O sea, cuenta, pero cuenta según una condición. Recuerda que la función sí, que también lo hemos visto hoy día, es para crear también condiciones dentro de Excel, ¿no? Cuando quiero determinar el estado del estudiante, aprobado o desaprobado, lo hemos hecho con una condición. Bien, jóvenes, consultas, cuestión hasta aquí, preguntas, ninguna, ¿no? Bien, ok, señores, si no hay más preguntas, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta la próxima semana, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos, cuídense. Buenas noches, profesor, gracias. Nos vemos, hasta luego. Buenas noches, profesor. Nos vemos, hasta luego, cuídense.